Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Venezuela, desafío de la transición y reconstrucción. Todo indica que la semana que hoy concluye habrá dado inicio la mayor operación político-militar y de emergencia humanitaria en Venezuela, liderada por los Estados Unidos, Colombia y Brasil, con el apoyo de varios países de Latinoamérica. Esta controversial y compleja operación sacaría del poder al chavismo, posibilitaría que asuma sus funciones el gobierno de Juan Guaidó para iniciar la transición democrática, estabilizar social y económicamente al país y organizar elecciones democráticas. Para conversar de semejante operación y sobre los desafíos de la transición democrática y reconstrucción de Venezuela, he invitado al reconocido político y diplomático venezolano, expresidente del Consejo de Seguridad y ex subsecretario de Naciones Unidas, mi amigo Diego Arria, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, Diego. Magnífico, muchísimas gracias, Alberto. Es un gusto tenerte en Focos. Hay algo que tú no sabes. Mi primer cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo fue asistente de un gran salvadoreño, el doctor Alfonso Rochac, de quien aprendí desde esa época a conocer tu país y a querer a El Salvador. Yo sé que tienes una larga historia y que además conociste al doctor Jorge Sol Castellanos. Muchísimo. Y a otros distinguidos economistas y profesionales salvadoreños. Pero hay algo que te une de manera particular y más recientemente a El Salvador, es que tú jugaste un papel muy importante en los acuerdos de paz cuando eras precisamente... integraste, representando a tu país, Venezuela, el grupo de amigos del secretario general. Y eso te hizo que durante 2 años te involucraras a fondo en buscar la paz en El Salvador y apoyar este proceso. Sin la menor duda, yo creo que me marcó de una manera muy profunda porque yo presencié un país en guerra, luego contribuir como uno de los 4 embajadores amigos del secretario general al rescate de la institucionalidad de la paz en El Salvador. Y verlo hoy, años después, 26, 27 años después, celebrando un proceso electoral, da realmente una profunda satisfacción. Bien, esta entrevista la hicimos el lunes pasado, aprovechando que Diego estuvo en El Salvador con motivo precisamente de las elecciones, habiendo venido como observador, dado que nos une ya una amistad de unos 12 años, nos conocimos en Venezuela, pues aproveché para pedirle que nos acompañara y me da muchísimo gusto. Con un riesgo muy grande de mi parte de no saber lo que pase esta semana, sino que tratar de anticipar y especular. Entiendo, por eso quise hacer esta aclaración, porque ya para hoy domingo habrán sucedido muchas cosas. Bien, comencemos, Diego. Quiero preguntarte, tú que has seguido este proceso tan de cerca, ¿cuál es tu balance de 2 décadas de chavismo en el poder en Venezuela? Fíjate, yo escribí un libro que se llama Venezuela, la hora de la verdad, donde yo intento contestar tu pregunta, que es una pregunta fundamental para descifrar lo que se puede hacer hacia el futuro. Yo creo que lo peor de Chávez fue un racista. Curiosamente, un país como el mío, tan mezclado racialmente, nosotros decimos que somos café con leche de color. Chávez introdujo el tema racial, el odio, que yo creo que ha permeado muchísimo en el país. Yo diría que ese es su peor legado, haber dividido a los venezolanos por el odio, la confrontación, que nunca fueron características ni tradicionales en mi país. Bien, pero Chávez llegó al poder con un sistema democrático de baja intensidad, llamémosle, con una situación compleja de los partidos políticos, la llamada Cuarta República, y sobre esa democracia disminuida, ¿verdad?, donde la gente llegó al hartazgo, precisamente con mucha corrupción, fue perdiendo el sistema credibilidad. Y fue así entonces que este líder, bueno, militar, ¿verdad?, era un teniente coronel, con grandes capacidades retóricas, se montó sobre esa ola
de indignación y de repudio al sistema de partido y ganó las elecciones. Y en ese sentido tuvo una importante legitimidad de origen. Pues fíjate, nosotros tuvimos 40 años de democracia en la cual éramos tal vez un modelo en América Latina de progreso, de bienestar, pero los mecanismos institucionales partidistas se agotaron, como tú dices, durante los últimos años y se convirtió más para mí, en una partidocracia, más que en una democracia. El control de los partidos. Hubo un presidente que incluso nombró a los 22 gobernadores de Venezuela a los secretarios generales de su partido político, algo que nunca nadie ha hecho en ningún país que yo conozca. Eso fue, sin la menor duda, minando la credibilidad, la representatividad. Pero lo que para mí fue vital, en el fondo, lo de Chávez, es que Chávez recibió un país con petróleo a $150 por barril, ¿tú te imaginas? A mí una vez me preguntaban, ¿qué tamaño tiene Chávez? O sea, tiene el tamaño de un barril de petróleo. Pero sin la menor duda, él explotó. No era que el país no se preocupara por los temas sociales, por lo contrario, sí lo hacía, con menos recursos. Pero puso en la primera línea la discusión sobre el problema. Esa fue su gran contribución. Poner en primera línea el tema de la pobreza y de la exclusión. Pobreza, eso fue, sin la menor duda, fundamental. Y ahí vino el problema del quiebre, de que los partidos, en vez de buscar el interés nacional, cada quien se dividieron. Al punto que a Chávez no lo coronan los pobres, como la gente se podría imaginar. Lo coronan los empresarios, los más ricos, los medios de comunicación, que pensaron que era más fácil manejar a un teniente coronel morenito del interior de Venezuela que manejarse de un sistema institucional. Esa es la realidad. Si lo hubieran coronado a los pobres, Alberto, capaz de que ni siquiera se hubiese muerto. Pero Chávez no solamente entró y tuvo un discurso que nos cambió la Constitución, tuvo un discurso confrontativo, divisorio, pero también tuvo una visión respecto al tema de petróleo, respecto a la parte económica, la parte social. Los indicadores, con todos los problemas, pero eran bastante buenos en Venezuela cuando él llegó al poder. Y 20 años después estamos viendo que aún los logros sociales que se pudieron haber logrado con las misiones, con ese financiamiento tan importante del petróleo, ahora se revirtieron totalmente y tenemos una situación de pobreza muy grande en el país más rico de Latinoamérica. Tenemos una regresión económica y social, una inflación de más de 1.000.000% el año pasado y ahora unas proyecciones de más de 10 millones. 10 millones, sí. Entonces, con una situación sanitaria de crisis, con situación de hambre, problemas de medicinas, etc. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hizo que Venezuela llegara a esta situación? Fíjate que yo creo que nadie se imaginó que hubiese suficiente talento para destruir al país más rico de América Latina, al país con las reservas petroleras más grandes del mundo, a un país que venía creciendo. ¿Cómo fue posible? ¿De dónde sacaron tanta imaginación para hacer precisamente lo que tú has señalado? Nuestra economía en los últimos 5 años ha sido liquidada en la mitad. O sea, el Producto Interno Bruto ahora es la mitad de lo que era hace 6 años. Imagínate, eso es un colapso monumental. Cuando tú ves que hoy un profesor universitario gana $15 en términos de convertibilidad, $15 mensuales. Cuando tú ves que las Naciones Unidas dicen que la pobreza extrema son $2.50, en Venezuela es 50 centavos de dólar. O sea, el cuadro no puede ser más horrible. En el fondo es como el apocalipsis, un tsunami. ¿Y qué lo provocó eso? Bueno, una visión absolutamente equivocada del país. Chávez en su vida había tenido un cargo. Lo único que había sido era jefe de lo que llaman un poco como la bodega de una delegación militar en el Apure, en Venezuela. No tienen la menor idea. Y se rodeó de un grupo de comunistas que venían pensando que podían cambiar al país y destrozaron a Venezuela. Pero yo te diría que fuera haber destrozado a Venezuela, lo peor, te repito, que hizo Chávez fue sembrar el odio, la división, que es posiblemente el mayor desafío que tendremos en el futuro. Bueno, pero algunos dirían de que el modelo rentista tan dependiente
del petróleo venía desde la Cuarta República, venía de esos años también de democracia, si bien la economía se diversificó y lograron exportar más, etc., la dependencia del petróleo seguía siendo muy grande. Eso se reforzó aún más con Chávez, pero bueno. Sí, definitivamente. Por ejemplo, nosotros, en el primer gobierno del presidente Pérez, nacionalizamos el petróleo. Pérez decía, vamos a poner el petróleo en las manos de los venezolanos. Pasado el tiempo, uno se da cuenta que el petróleo ya estaba en manos de nuestros venezolanos en la medida en que lo manejaran las grandes empresas petroleras. Nosotros teníamos un mayor ingreso cuando lo manejaban las empresas petroleras que lo que tuvimos después. Eso es realmente algo increíble. Hoy, por cierto, una persona pone en un tuit, dice, si es verdad que los Estados Unidos solo quieren el petróleo de Venezuela, entonces sería la primera vez que en 20 años nosotros los venezolanos nos hemos beneficiado del petróleo. Pero ese colapso de la industria petrolera, mientras el petróleo, Alberto, siga siendo manejado por cada gobierno de turno en Venezuela, nunca podremos rescatar con verdadera independencia al país, porque el gobernante de turno va a tener en su control el principal ingreso del 95% y así no se puede gobernar un país. No es como lo maneja Noruega, por cierto. No, Noruega es el mejor ejemplo del mundo. Que por cierto, hablando con el embajador de Noruega en Venezuela, cuando yo era director del NDI, él me contó que el gobierno noruego puso a la disposición de Venezuela el modelo noruego de manejo de petróleo y que Chávez lo rechazó. Nosotros tuvimos un fondo de inversiones de Venezuela que era copiado del modelo noruego en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Tan pronto pasa esto a Caldera, etcétera, de Chávez, ellos completamente se olvidan porque quieren manejarlo directamente. Chávez, así como estábamos nosotros conversando, decía, manda 5.000 millones de dólares del Banco Central, mándamelos a mi cuenta en la presidencia. Era el manejo de una bodega que destrozaron. Pero esto duró 20 años y la pregunta es cuáles son los factores que explican que haya durado tanto. Es una mezcla de consideraciones. Yo te diría, la primera fue el colapso de la dirigencia política venezolana, que se derrumbó. De la oposición. Sí, digamos. Es que yo creo que en Venezuela no tuvimos mucha oposición, tuvimos muchas posiciones. Posiciones. Que es distinto, porque la mayoría de las posiciones sumadas, para mí, no reflejaban el interés nacional, necesariamente. Entonces, esa visión fragmentada del país permitió que nunca aglutinara al país en torno a un propósito común. Ahora, a eso hay que sumarle la longevidad del sistema, los precios del petróleo, el entronizamiento de la casta militar, que comienza a convertirse realmente en el socio principal del régimen, porque lo involucran en toda clase de negocios, fuera de los negocios como el narcotráfico. Entonces, el régimen se monta, como diría tu amigo Napoleón, sobre las bayonetas, que es muy incómoda la posición, pero mientras tanto le dio a la clase militar, lo sacó de los cuarteles y les dio acceso nada menos que al principal patrimonio, tal vez, de América Latina. Eso, al entronizarlos a ellos, fue una causa. Hemos estado montados sobre eso, la debilidad institucional de la dirigencia política y la falta, yo diría, de verdaderos líderes, que es lo contrario de lo que sucede de repente ahora, porque las sociedades se activan cuando alguien las inspira. De repente nosotros tenemos un joven que se llama Juan Guaidó, que para mí hoy en día representa, Juan Guaidó, la gente lo ve como la libertad, y es verdad. Vamos a seguir conversando de varios temas, tenemos una agenda grande y en poco tiempo cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambien. Venezuela, desafíos de la transición y reconstrucción. Conversando con Diego Arria, reconocido político y diplomático venezolano, posiblemente latinoamericano con mayores y mejores relaciones en el mundo. Fue presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también secretario general adjunto. Para Focos es un gusto tener a Diego en este programa. Gracias, Alberto. Cuando hablábamos de los factores que explican que haya durado tanto, ¿verdad?, con una forma tan peculiar de gobernar de parte de Chávez, ya no dijéramos de Maduro después, Chávez lideró la confrontación con los Estados Unidos, con el imperio norteamericano, pero
no se habla lo suficiente del rol que jugó Cuba en este proceso y que tal vez se te pasó mencionarlo dentro de los factores importantes. Porque los cubanos, independientemente de la opinión que cada quien tenga, son gente que conoce del tema del poder, ¿verdad? Que conoce de política exterior, que conoce de muchos temas y que se involucró a fondo. Y además recibieron aproximadamente 10.000 millones de dólares de recursos anuales en petróleo y de diferente manera, sustituyendo precisamente la ayuda de la Unión Soviética después de aquel periodo especial. Así que una palabrita sobre eso. Mira, Alberto, es casi imperdonable de mi parte que me haya pasado por encima algo que es tal vez el punto central de las razones por las cuales Chávez y Maduro han podido perpetuarse en el poder. En las Naciones Unidas se habla cuando un país domina a otro, la potencia ocupante. Resulta que la potencia ocupante de Venezuela es una isla de 9 millones de habitantes, a la cual nosotros le regalamos 100.000 barriles de petróleo diarios. Esto es la ayuda superior incluso a la que Cuba recibía de la Unión Soviética. Los cubanos hoy en día controlan en Venezuela, no solo los sistemas de inteligencia, policiales, control sobre las Fuerzas Armadas venezolanas, son los que preparan nuestros pasaportes, nuestras cédulas, manejan las notarías, los registros, controlan nuestra política exterior. O sea, es un país completamente entregado. Nosotros somos, como dijeron otros en el Consejo, un satélite de Cuba. Es una cosa realmente miserable, pero eso ha sido el factor central que han podido, torturas, persecuciones, los manejos que tiene la policía venezolana aprendidos del sistema cubano, que son expertos en esa materia. Bueno, 20 años y sin embargo el chavismo continuó reproduciéndose en el poder. Hubieron manifestaciones de millones de personas, hubo elecciones, participaron, en algún momento se ganaron elecciones y no sucedió nada. Pero todo pareciera que cambió el 10 y el 23 de enero de este año. ¿Qué pasó? Fíjate, yo siempre decía que la solución de Venezuela no sería convencional. Nadie me preguntaba. Pero evidentemente lo que yo estaba diciendo, que no iba a ser por la vía electoral porque el sistema estaba controlado por el régimen, que nunca habrían elecciones libres. En el fondo yo estaba diciendo que sería una mezcla de una rebelión popular o de una acción militar. Lo que nunca me imaginé, ni se imaginaron nuestros aliados de hoy, que había un recurso institucional, constitucional y democrático en nuestra propia Constitución, que es el artículo que dice la 233 de la Constitución, que cuando hay un vacío en el poder del Ejecutivo, lo sustituye el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué hay un vacío? Porque en las elecciones fraudulentas que Maduro hizo en mayo 20 del año 2018, la comunidad internacional la consideraron fraudulenta, no la reconocían, y el 10 de enero, cuando le tocaba, según Maduro, comenzar su periodo presidencial, fue desconocido por la comunidad internacional. En este momento el mundo no estaba apoyando una insurrección de nosotros, estaba apoyando a la Constitución venezolana que ponía a Juan Guaidó automáticamente como presidente. Pero bueno, antes de eso hubo elecciones legislativas y la Asamblea Nacional la ganó por 2/3 la oposición. Y de ahí se deriva entonces la legitimidad de esa Asamblea Nacional de la cual Juan Guaidó es presidente. Sí, porque quedaba como la única institución legítima, igual que el Tribunal Supremo de Justicia nuestro en el exilio, que fue también nombrado por la Asamblea. Esto hace un cuadro absolutamente constitucional, pacífico, democrático, de desalojar a un régimen usurpador como hoy en día es el régimen de Maduro. Muy bien, pero bueno, O era. Hay una transición, dijéramos, que tiene respaldo constitucional, legal, jurídico. Hay un enorme apoyo nacional, lo hemos visto en las manifestaciones, y algunas encuestas están diciendo que al menos habrá un 90% que están en contra de Maduro, a favor de la oposición, en fin. Hay un enorme respaldo internacional y sin embargo la gran pregunta ¿es posible la transición? ¿Es posible que asuma Guaidó la presidencia interinamente para convocar después a elecciones democráticas, etcétera? Si no hay un tipo de fuerza
que los obligue a ellos a ceder la presidencia y cumplir con la Constitución. Fíjate, en el caso nuestro se han desatado un conjunto de fuerzas, creo que tú lo llamas, una alineación de los astros, como lo que han llamado de las estrellas, o una tormenta perfecta, en la cual hay el recurso institucional democrático, el respaldo finalmente de solidaridad de la comunidad internacional, que ha visto un país diezmado, maltratado, masacrado, arruinado, y se han dado cuenta de que nosotros representamos, no es solo una tragedia venezolana, es un peligro inminente para toda la región, y que ya no somos una causa por Venezuela, es una causa por la estabilidad, la paz en la región y de sentar un precedente. Con el éxodo de más de 3 millones. Bueno, nosotros éramos un país de 33 millones, hoy día somos de 30, hemos perdido 3 millones, no porque los venezolanos nos guste irnos del país, por lo contrario, nosotros somos un país de inmigrantes. Ha sido forzado por la inseguridad, la persecución, el hambre, etcétera, que ha hecho de la diáspora nuestra, ha contribuido a enriquecer a muchos países, porque la cantidad de profesionales venezolanos de todas las especialidades, yo creo que ha enriquecido a América Latina, pero nos ha empobrecido a los venezolanos para el futuro. Esa es una realidad. Pero bueno, tú tienes todas estas condiciones, un respaldo constitucional para nombrar, para que asuma Juan Guaidó, tenés un respaldo mayoritario nacional, expresado en las calles, etcétera. Tenés el mayor respaldo internacional y sin embargo Maduro sigue ahí. ¿Es posible sacar a Maduro y a esta narcodictadura sin intervención de potencia foránea que no nos gusta? Bueno, curiosamente, cuando Simón Bolívar peleó por la independencia de Venezuela, llamó a los británicos. La Legión Británica fue el mayor concurso que tuvimos nosotros en la batalla definitiva de Venezuela. En este caso hay algunos que dicen, ¿cómo es posible que entren los Estados Unidos? Bueno, y cuando un país está en la situación nuestra, ¿quién nos puede ayudar? Los que tienen más posibilidades. ¿Quiénes son? Como de hecho, para mí es un proceso indetenible, están los Estados Unidos, está Colombia, está Brasil, porque son nuestros países fronterizos y son dos democracias. Hay gente que le gusta ver el tema como un punto teórico, que si las intervenciones o no las intervenciones. El nuestro es el rescate de la libertad y la institucionalidad de un país que debería tener otro tipo de enrumbamiento. No es una invasión. Pero tú fuiste presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 92 y 93. Ya antes habías como embajador participado con los amigos del secretario general en lograr la paz, los acuerdos de negociación negociados en El Salvador, y te viste involucrado en un momento en que hubo el mayor consenso internacional entre las grandes potencias, que llevaron además a operaciones de resolución de conflictos y de paz en Irak, en Somalia, Libia, la antigua Yugoslavia, Haití, Ruanda. Resulta que a este político y diplomático venezolano que jugó un rol tan importante entonces, pero ahora le toca el turno a tu país, pero no bajo los auspicios de Naciones Unidas, siendo tú el latinoamericano con más experiencia en este tipo de misiones. ¿Cómo se puede justificar o legitimar desde el punto de vista del derecho internacional y de la paz temas con los que tú te has identificado siempre, ¿verdad? Justificar precisamente esta operación que se habrá iniciado esta semana. Pues fíjate, nosotros somos una víctima del retorno de la Guerra Fría al escenario internacional. Yo estuve hace 2 semanas en el Consejo de Seguridad observando cuando por primera vez se logra ingresar a Venezuela en la agenda del Consejo de Seguridad, después de una larga lucha de un grupo de países, y tú veías el enfrentamiento entre el representante ruso y chino con los Estados Unidos, y decía, caramba, yo que tantas veces intervine en nombre de mi país ayudando a otros países, veo ahora como mi país es el que tenemos que ver cómo lo rescatamos. Y tú veías el enfrentamiento de dos potencias, China y Rusia, y los Estados Unidos, como si en el fondo nosotros fuéramos un accidente en esa discusión. Y hoy veo, el secretario general de las Naciones Unidas dice que no puede apoyar la iniciativa de rescate humanitario a Venezuela. ¿Y por qué lo dice? Bueno, en el fondo está obligado porque las Naciones Unidas
no reconoce a gobiernos, sino que reconoce a estados. Y el que lo representa hasta ahora es el ex gobernante Maduro. Nosotros tenemos que introducir ante el comité de credenciales que nos legitimen. Pero lo que tú estás diciendo, ¿cómo es posible que la comunidad internacional, viendo tanto sufrimiento del pueblo venezolano a lo largo de todos los años, no haya intervenido? Bueno, Rusia y China han impedido a lo largo de todos estos años que Venezuela sea incluida en el Consejo de Seguridad. Bueno, y Cuba tiene ratos, por supuesto, de haberse involucrado a fondo, de tema del cual normalmente no se habla. Pero fíjate, perdón que te interrumpa, los cubanos tienen mucho, tú lo has dicho antes, las delegaciones cubanas en las Naciones Unidas son muy competentes, son muy conocedores del tema del derecho internacional, conocen muy bien los mecanismos de las Naciones Unidas, tienen relaciones muy interesantes y productivas para ellos con el grupo africano, el grupo árabe, el grupo asiático. Ellos han aprendido a manejarse dentro de las Naciones Unidas de una manera excepcional y por supuesto han ejercido esas influencias en lo que te estaba relatando antes. Bien, bueno, pero entonces se supone que ya Juan Guaidó, como presidente interino, encargado de la presidencia, ha pedido esta ayuda humanitaria que es necesaria y que la crisis social y humanitaria se va a profundizar aún más porque ya no va a haber petróleo, porque la inflación te come todos los salarios, porque hay menos dólares para importar, para comprar comida o medicina. Es decir, lo que se viene en Venezuela en las próximas semanas es aún peor de lo que hemos visto. Y si no se interviene, la situación va a ser verdaderamente tremenda. Entonces, Juan Guaidó ha pedido esto, pero esto implica que para viabilizar esta ayuda monetaria, esto no se hace si no liberas el terreno o si no creas condiciones de seguridad y logística para entrar. Bueno, ahí es justamente donde estamos plantados, que yo creo de una manera muy bien estructurada y comprometida. Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia han anunciado sus apoyos financieros. Pero no solamente eso, en el retorno, cómo se distribuye, cómo se interviene humanitariamente un país sin los cascos azules, porque esto es sin los cascos azules, esto implica un respaldo de las fuerzas militares de Colombia, de Brasil, de Venezuela en cierta medida, porque de qué otra manera va a ingresar al territorio venezolano la asistencia humanitaria, que por supuesto tendrá un efecto extraordinario en la población. No sé si necesita algo más sobre esto. Si todo esto es posible en el fondo, muchos no lo quieren reconocer, a la posición decidida que tomó el gobierno de los Estados Unidos. Cuando el presidente Trump dijo el año pasado, después de salir del Consejo de Seguridad que estaban tratando el tema de Corea del Norte, el Consejo de Seguridad norteamericano, dijo, todas las opciones están sobre la mesa, incluso la militar. Todas las potencias siempre tienen las opciones sobre la mesa. ¿Por qué él dijo la militar? Porque era el poder de disuasión de una potencia, utilizando lo que es muy importante. Aquí ha habido un proceso de disuasión firme, permanente y muy claro en los Estados Unidos a todos sus niveles, que han ido, sin la menor duda, enarbolando lo que son principios fundamentales del rescate, la responsabilidad de proteger, el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana. Se han cumplido todos los requisitos. Hemos ido a la OEA, hemos ido al Consejo de Seguridad. ¿Qué queda para un país desesperado? La asistencia humanitaria, si es forzada y si es indispensable, hay que hacerla. Bueno, más de algunos críticos van a decir que la ayuda humanitaria es el caballo de Troya para que las fuerzas militares entren y logren desalojar por la vía militar del poder a Maduro y a toda la cúpula chavista enquistada en el poder. ¿Qué respondes? Bueno, el caballo de Troya fue un engaño. Aquí no hay engaño. Aquí cuando entraron en Troya estaban escondidos entre el famoso caballo de madera. Aquí no, aquí está la luz pública. Está anunciado en todos los diarios. Está anunciado en todas las declaraciones del presidente de los Estados Unidos y todos los jefes de gobierno. Vamos a rescatar la libertad en Venezuela y vamos a llevar la asistencia humanitaria. O sea, no hay ningún caballo de Troya. Hay tres grandes tareas, ¿verdad? Hay una tarea, dijéramos, de lidiar con la crisis social humanitaria, que es muy grave y va a ser aún más grave.
y estabilizar económica y socialmente el país, pero también de llamar a elecciones libres. Estas son las grandes tareas del gobierno de transición y hay desafíos de las fuerzas políticas de la oposición. ¿Cómo lo ves? Pues fíjate, yo creo que el desafío que los venezolanos tenemos por delante es monumental, es sin precedentes en la región. Yo siempre he creído, Alberto, que Venezuela nunca saldrá en partes, o sale toda o no sale. ¿Y eso qué significa? Un proceso de reunificación. Yo ni siquiera hablo de reconciliación, que hasta los católicos encuentran difícil. Yo, en términos de reunificación del país en torno a acuerdos fundamentales para que el país rescate otra vez una senda hacia el progreso. Es complicado, demandará lo mejor de los venezolanos, demandará no tolerancia, sino comprensión entre nosotros mismos. Y después un proceso tan difícil, tan duro, cuando tú ves que la gente habla, por ejemplo, la ley de amnistía, los venezolanos dicen, ¿cómo van a dejar todos estos criminales que gocen de impunidad? Estas son decisiones muy complejas que tendrá, yo me imagino, que asumirlas un gobierno de transición, porque en lo que vamos a hacer, yo diría que la transición es hacia la democracia y después dentro de la democracia vendrá un proceso electoral. Pero si es hacia la democracia, eso significa que todas las fuerzas políticas, incluidas las del chavismo, que son una realidad, van a tener que participar y se les va a tener que dejar participar en el proceso democrático y en el proceso y en esas próximas elecciones presidenciales y probablemente legislativas. Estos no son marcianos. Los chavistas eran antes adecos o popeyanos. Estos no salieron de Marte. Y evidentemente los venezolanos no creo que tengamos problemas con eso. Los problemas los tenemos con el grupo de jerarcas civiles y militares del régimen que han cometido delitos de lesa humanidad, que se han robado el país, que han torturado a Venezuela. Esos son pequeños grupos. Pero como dices tú, no puede haber una reunificación nacional imponiendo, separando a los que piensan de una manera distinta. Por eso te digo, esto requerirá más que la pasión, un ejercicio de comprensión y división. Pero acuérdate todos los odios, ¿verdad? Y las divisiones profundas que hay, no va a ser nada fácil. Bien, el país ha perdido 50% del Producto Interno Bruto, está muchísimo más bajo el ingreso per cápita de cuando llegó Chávez. Todos los indicadores, Venezuela lidera ahora la pobreza en América Latina. La inflación en el mundo. La inflación en el mundo, ¿verdad? Y además se han robado, este es el ejemplo del mayor desfalco de la historia de la humanidad. Absoluto. ¿Verdad? 300.000 millones de dólares mínimo. Bueno, esas son las cifras que dio Jorge Giordani, el ministro de Planificación de Chávez, hace 5 años. Hay otras cifras que hablan de 600.000 millones, ¿verdad?, de dólares. Pero bueno, buena parte de esta plata está congelada en el sistema financiero internacional. Y me imagino que estos recursos que esperamos que el sistema internacional, que los Estados Unidos pongan a disposición de Venezuela, ¿verdad?, y del gobierno constitucional. Eso no va a pasar. No va a pasar porque lo que nosotros llamamos los revolucionarios, que eran los hombres de negocio y los jerarcas del régimen, han escondido sus fondos en muchos lugares del mundo. Los americanos hablan de follow the money, seguir el dinero. Lo harán en muchos casos, pero han comenzado a agarrar algunos, quitaron $1.000 millones de dólares el otro día a un venezolano en la Florida, pero los 300, 500.000 o 600.000 fundamentalmente los hemos perdido porque nos los han robado. Esa es la realidad. O sea, tú no puedes hacer un ejercicio de especulación financiera basado en esos recursos de los venezolanos. Esto significa que esta reconstrucción y el desarrollo de Venezuela es un enorme desafío. Esto significa que finalmente hay que sembrar el petróleo, como decía Urlar Pietri, hay que diversificar la economía, no se puede continuar viviendo de la renta del petróleo, ¿verdad? ¿Cómo ves tú, para terminar, la reconstrucción y el desarrollo de Venezuela? Nosotros producíamos, en el año que llegó Chávez, 98, 3,5 millones de barriles de petróleo. Hoy estamos casi en 1 millón de barriles de petróleo. Suministramos el 14% del consumo petrolero de los Estados Unidos, hoy el 5 o el 6. O sea, la disminución de nuestra gallina de oro realmente, nuestra capacidad de generar recursos está muy limitada. Las demandas de Venezuela se calculan
que nosotros necesitaremos, por ejemplo, créditos del Fondo Monetario de 60, 70 mil millones de dólares, si lo pudiesen dar, de la banca internacional, de contribuciones. Esto es un esfuerzo realmente, en Venezuela hay una expresión que dice, es un esfuerzo macho, aunque es decir un esfuerzo hembra realmente, si seamos justos, para poder realmente reenrumbar al país. Alberto, ningún país de América Latina ha visto jamás una cosa parecida. Y esto, como usted decía antes, requerirá no solamente talento, la cooperación internacional, pero también la disposición de un gobierno de transición que esté dispuesto a mirar en función del interés nacional y no de pequeños intereses. Esto es como una guerra, ¿verdad? Que dejó devastada y postrada a una nación, a la nación más rica del mundo. Y me parece a mí que es muy importante recoger las lecciones, pero también los desafíos de la reconstrucción. Aquí no valen, Venezuela no se puede dar el lujo de gente ligera, de gente superficial conduciendo esta nueva etapa del proceso político, o gente radical. Se necesita también un gran esfuerzo de concertación nacional e internacional para viabilizar esto, Diego. Nosotros creo que a lo largo de tantos años no hubo un país de América Latina en el cual la Venezuela democrática no jugase un rol en la protección de sus intereses o en la promoción de sus derechos humanos, porque lo hicimos, no hay ningún país de América Latina. Sin embargo, durante muchos años sufrimos la falta de solidaridad. Hoy no, hoy estamos viendo cómo hay un retorno y montado sobre eso yo creo debe comprometer a los venezolanos aún más a responder al nivel que tú estás diciendo, a toda la disposición que la comunidad internacional, a que hombres como Luis Almagro lo vean, han cambiado la historia de Venezuela. Yo siempre digo en juego, pero digo en verdad, que nosotros la avenida Bolívar la debiéramos llamar en Caracas la avenida Almagro, porque es el primero que detona y pone al frente del mundo la realidad de la tragedia venezolana. Y los venezolanos fueron absolutamente solidarios en los años de la dictadura, ¿verdad? De la dictadura de Centroamérica, de la dictadura del Cono Sur. Tú mismo fuiste por iniciativa propia a liberar a Orlando Letelier, al canciller y que fue ministro de Defensa de Salvador Allende, que era tu amigo. Yo conozco la historia, ¿verdad? Y los chilenos precisamente. Y lo hice por amigo, porque no era ni socialista yo, ni comunista, ni cosa por el estilo. Fue por mi amigo, padrino de mi hija, y entonces negocié con Pinochet, efectivamente lo logré sacar de la prisión de la isla de Dawson. Así también saqué a otros chilenos. Entonces hay Y a Napoleón Duarte lo estuve trabajando conmigo en Venezuela como asesor de la gobernación cuando yo era gobernador. Cuando él salió al exilio. Cuando salió al exilio. Entonces los venezolanos han sido muy solidarios, siempre, ¿verdad? Y muy solidarios con los demócratas y con gente de izquierda. Todos ¿verdad? sus gobiernos han sido Pero cuando llegó Chávez y con esta situación, con esta dictadura, con esta violación de los derechos humanos, hay un déficit, ¿verdad? Ha habido un déficit de la democracia latinoamericana con Venezuela y no es hasta ahora que estamos viendo que se comienzan a arreglar cuentas con la historia. Diego, ha sido un gusto tenerte. La próxima vez que vengas a El Salvador te esperamos en Focos y quiero agradecerte tu participación esta noche. Ojalá haya estado yo bien enfocado. Muy bien enfocado. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gran gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, siga en Focos, hay más contenido. Muchas gracias.